Hola, somos alumnas del CETI 71, sexto A Contabilidad. Nuestro equipo está conformado por Flores Bosques Carlanet, García de la Cruz Brenda Marisol, Pérez Luna y Dalia Lisset y su servidora Lunar Cruz Cielo. A continuación, expondremos lo siguiente: el problema de alimentación en México. Reconoce como crisis alimentaria al momento en que se presenta un desequilibrio entre lo que se produce y se consume. Se puede entender que esa situación está presente desde hace muchos años en México. Sin embargo, ahora esta condición de falta de producción de alimentos se convierte en una preocupación nacional, ya que a nivel mundial se presentan precios altos de los granos y en algunas partes condiciones de desabasto de los mismos que imposibilita asegurar su compra en el mercado internacional para subsanar las deficiencias en la producción nacional. La situación anterior es negada por algunos y señalada por otros, de manera tal que se hace necesario que desde el ámbito del Poder Legislativo, como órgano de poner en México y el lugar donde en política se buscan y alcanzan acuerdos, se someta a la discusión el tema de la crisis alimentaria para su análisis, entendimiento y atención, con el propósito de encontrar las medidas necesarias que permitan avanzar al país hacia la soberanía y la seguridad alimentaria. ¿Qué es la necesidad? Necesidad es un término que hace referencia a la carencia, escasez o sensación de la misma con respecto a una cosa que puede ser el índole material como inmaterial y se encuentra ligada estrechamente con el deseo de satisfacción de la misma, producto de esa misma carencia. También hace alusión a una situación complicada económicamente que puede estar atravesando una persona. Los tipos de necesidades de acuerdo a su tipo de relación son necesidades económicas que son para satisfacer las necesidades de este tipo. El individuo precisa realizar una actividad económica y recursos que escasean. Por ejemplo, vestirse, comer o usar un transporte público. Necesidades fisiológicas son las necesidades que relacionadas con la supervivencia y son las primeras que precisan ser satisfechas. Una vez que se resolvió esta carencia, la persona puede buscar satisfacer las siguientes. Por ejemplo, comer, dormir, abrigarse o beber. Necesidades primarias son las que necesitan ser satisfechas ya que de ellas depende la supervivencia del individuo. Por ejemplo, dormir, comer, abrigarse o respirar. Las necesidades secundarias son las que no determinan la supervivencia del individuo, sino que mejoran su bienestar y varían con el paso del tiempo según la ubicación geográfica. Por ejemplo, viajar en las vacaciones, mirar televisión. ¿Qué es escasez? La escasez es un problema en la economía de México y el mundo. Los recursos materiales son limitados y la capacidad de producirlos también. En pocas palabras, la escasez es la interrelación entre las necesidades humanas y los recursos disponibles. El principio de escasez es aquel que indica que dado que las necesidades de las personas son ilimitadas, los recursos se vuelven escasos. De esta forma, no es posible satisfacer todas las necesidades y siempre tendremos que elegir entre varias alternativas en qué queremos gastar nuestros recursos. La crisis alimentaria en México. El crecimiento de los precios de los alimentos en los últimos meses a niveles sin precedentes desde los años 50 ha configurado una verdadera crisis mundial, impulsando a todos los organismos internacionales a reconocer la existencia de un grave problema que no solo a los países importadores netos de alimentos, sino también a los países desarrollados y a la economía global en su conjunto. Este hecho lo reconocen todos los países y organismos internacionales. Más de 40 países, incluyendo México, han experimentado conflictos sociales y políticos derivados de la inflación alimentaria. Causas sobre la crisis alimentaria en México. La explicación de la crisis alimentaria mundial es compleja. Para intentar comprenderla es necesario considerar factores de muy diferente carácter. En términos esquemáticos, podría señalarse que existieron factores estructurales de largo plazo que generaron un desbalance deficitario acumulativo y el agotamiento de los inventarios, de manera que al presentarse los importantes desequilibrios derivados en los 2 últimos años, la capacidad de respuesta es sumamente restringida y simultáneamente las fuerzas inerciales subyacentes de los factores estructurales continúan impulsando poderosamente la acumulación. Algunas de las causas son malas cosechas, cambio climático, aumento demográfico, crisis energética y biocombustibles, alcance mundial derivado de la importancia creciente del comercio y de la internacionalización de la economía,
las alzas de los precios afectan al conjunto de alimentos principales y no solamente a los cereales debido a las múltiples interrelaciones productivas y de mercado. No se trata de un problema rural o agrícola, afecta al conjunto de la economía y a toda la sociedad, en mayor medida a los más pobres, pero el campo puede aportar una parte importante de la solución. Consecuencias de la crisis agroalimentaria en México. El nivel de desarrollo económico y la capacidad de gasto público de México, gracias a los ingresos del petróleo, han logrado reducir el impacto de alzas de precios internacionales y evitar problemas de desabasto de alimentos. Los problemas de desnutrición siguen vinculados fundamentalmente a los niveles de pobreza, los cuales están lejos de solucionarse o de haber mejorado. En muy pocos años la seguridad alimentaria ha pasado a ocupar un lugar principal en los países desarrollados y se ha convertido en la gran pesadilla de los países exportadores de alimentos. Algunas consecuencias son la política de comprar productos de campo fuera de nuestras fronteras con el argumento de que son más baratos o que si se producen internamente. La adquisición de productos del exterior desmantela la capacidad de producción porque se abandonan ranchos, parcelas y unidades de producción dedicadas a la agricultura y ganadería. Preferir alimentos con apariencia bonita lleva a perder la diversidad de frutos ricos en el valor nutricional. Los sistemas de control se muestran insuficientes. Medidas de política para enfrentar la crisis alimentaria en México. A fines de mayo del 2008, el presidente de la República anunció 19 medidas para enfrentar la crisis alimentaria, cubriendo 3 ejes. La primera, favorecer el acceso a los productos internacionales al mejor precio posible. Segundo, impulsar la producción de alimentos. Y por último, proteger el ingreso de las familias pobres, por lo que se dividió en estos importantes 5 puntos. Eliminar total o parcialmente los impuestos a la importación de alimentos básicos. Dar un apoyo adicional de 120 pesos a las familiares beneficiarias. Fortalecer la distribución de alimentos y de fertilizantes por parte de la DICONSA. Impulsar el crédito preferencial a los pequeños agricultores y, por último, fortalecer los programas en marcha que atienden los problemas de seguridad alimentaria. Es urgente establecer una política de Estado de largo plazo para incrementar la producción nacional de alimentos, acelerar el desarrollo agropecuario y rural con infraestructura, tecnología y sistemas sanitarios adecuados. Tanto así lograr mayor equidad y cohesión de la sociedad rural, desarrollando una institucionalidad que descanse en bases económicas. También es necesario que el desarrollo institucional incluya, entre otros elementos, un marco regulatorio y operacional del mercado laboral, considerando las particularidades del empleo, como son los derechos de propiedad, tanto tierra, agua, recursos forestales, cuota de pesca, biodiversidad, patentes tecnológicas, incluyendo la definición de instrumentos como el contrato, entre otros, para el cumplimiento de la ley. También, y por último, si no es mucho pedir, nuevos programas dirigidos al fomento productivo de actividades diferentes a la agricultura, así como los de fomento agropecuario que van más allá de la producción primaria, deberían ser enfatizados. Para concluir, nuestro país no es ajeno a la situación de crisis alimentaria que existe en el mundo, en particular ya que en las últimas décadas se sugirieron patrones semejantes, lo que nos lleva a que esta situación, que fue definida como vulnerabilidad alimentaria y que no puede caracterizarse como un fenómeno de carácter coyuntural, sino de largo plazo, que demanda de establecer medidas que permitan su superación, por lo que se debe tomar decisiones para combatir esto, que nos ha perseguido por años, implementando nuevas ideas para tener mejores resultados. Sin más, muchas gracias por ponernos atención.